Aquí comienza todo. No en San Pedro, como muchos creen, sino aquí, en San Juan de Letrán, la primera catedral de Roma, la madre de todas las demás. Fue consagrada en el año 323 por el Papa Silvestre I, cuando el imperio recién convertido por Constantino comenzaba a mirar el cristianismo como destino. Este atrio por el que camino ha sido testigo de casi 1700 años de búsqueda, de poder y de fe, de crisis y también de renacimientos. Y en cierto modo, caminar por aquí es una metáfora perfecta de la vida humana. Estamos en una especie de antesala, no dentro todavía, pero ya lejos de la fuera. Es el lugar donde uno se detiene antes de entrar, donde respira, donde se pregunta: ¿para qué caminar? ¿Qué es lo que buscas cuando lo externo deja de llenarte? Este atrio nos recuerda que encontrar propósito no es una meta repentina, es más bien un movimiento lejano, es como entrar en una basílica. Primero el umbral, luego la sombra y después la luz. Este atrio en cierto modo fue hecho también para eso, para que antes de arrodillarte, si decides hacerlo, recuerdes por qué te detuviste aquí. Vivir en cierto modo es preguntarse tarde o temprano ¿para qué? Desde los antiguos griegos hasta las crisis silenciosas de los lunes por la mañana. La búsqueda de propósito ha sido uno de los hilos más persistentes y más perturbadores de la experiencia humana. Es en realidad una necesidad vital, no solo una idea abstracta de los filósofos. Es tan fundamental como comer o como amar. Sin un sentido que oriente nuestras acciones, incluso la rutina más cómoda puede volverse insoportable. Quiero pensar en el propósito como algo que se construye. Quiero reconocer que en un mundo donde tantas cosas son inciertas, elegir vivir con sentido, aunque sea difuso, imperfecto o modesto, es una de las pocas rebeliones verdaderamente nobles que nos quedan. Es en realidad uno de los impulsos más profundos y universales del ser humano, comparable al hambre, al sueño o al deseo de ser amado. No se trata únicamente de encontrar una misión heroica o una pasión ardiente, como suele sugerir la cultura del desarrollo personal contemporáneo, enfocada directamente a la acción o al logro, sino más bien hallar un sentido, una dirección que otorgue coherencia a nuestras acciones y justifique de alguna forma nuestra presencia en este mundo. Desde los antiguos griegos hasta las series más estúpidas de Netflix, la cuestión del propósito de la vida ha sido el gran telón de fondo de nuestras narrativas. Sócrates, cuando paseaba por las calles de Atenas, preguntaba a los demás ¿por qué vivían? Viktor Frankl, prisionero de los campos de concentración nazis, observó que quienes lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes, sino aquellos que conservaban una razón, por mínima que fuese, para seguir resistiendo. Buscar un propósito no significa necesariamente tener una respuesta clara, definitiva o universal. A veces basta con una pregunta bien formulada o una especie de intuición que actúe como brújula interior que nos oriente aunque no sepamos exactamente a dónde vamos. Un propósito puede ser cuidar de un ser querido. Puede estar en esas manos que preparan el desayuno para alguien que no tiene fuerza para levantarse, en la voz que repite con paciencia la misma historia a un abuelo que la ha olvidado, o en la presencia silenciosa junto a una cama de hospital. En ese acto humilde de estar para otros sin esperar medallas ya hay un sentido, porque sostener a otro, a veces incluso literalmente, es una forma tan válida y poderosa de existir como escribir una sinfonía o fundar una nación. También puede manifestarse en cultivar un talento. Hay quien se descubre con una sensibilidad particular para los colores, para las palabras, para las manos en la madera, para los números que bailan como la poesía de la mente. Dedicar tiempo a ese talento, incluso si no se vuelve rentable ni es reconocido, puede darle a la vida una textura especial. Es pintar, aunque sea para uno mismo. Es escribir, aunque nadie te lea. Es bailar en la soledad. Es resolver ecuaciones o construir con ladrillos, como si cada acto fuera una especie de conversación íntima con algo más grande. Hay quienes encuentran propósito en comprender el sufrimiento humano, profesionales que se dedican a eso, amigos atentos, vecinos que preguntan con honestidad, lectores que devoran biografías o novelas buscando entender por qué alguien hacía lo que hacía, por qué duele lo que duele. Esa vocación no tiene por qué ser luminosa.
A veces es una atracción hacia la herida, pero no para quedarse ahí, sino para iluminarla. Convertir el dolor, sea este propio o ajeno, en puente, en aprendizaje, en consuelo. Luego están los que, sin necesidad de grandes gestas, viven con cierta elegancia ante lo absurdo. Porque sí, la vida muchas veces es ilógica, es injusta y por momentos ridículamente cruel. Y aún así, hay quienes eligen responder con gracia, personas que no llegan a negar la oscuridad, pero tienden una mesa con flores, ríen con ironía, cuidan los detalles de una cena sin motivo, mirar el cielo como si fuera la primera vez. Esa forma de estar en el mundo, de vestir bien el alma, aunque por dentro tiemble, aunque por dentro se desmorone, también es propósito. Es una forma de decir, no sé por qué estoy aquí, pero ya que estoy, voy a hacer que valga la pena. El propósito puede estar en enseñar, aunque sea a una sola persona, aunque sean cosas sencillas. En criar un hijo sin repetir las heridas que tú heredaste. En leer a los clásicos para escuchar. En caminar cada tarde sin más meta que mover el cuerpo y observar la luz. En protestar por una causa, aunque nunca llegue a ganarse. En reír sabiendo que la risa es una victoria pequeña sobre lo absurdo. Lo hermoso y a veces desesperante del propósito es que no necesita ser espectacular, puede ser silencioso, íntimo, doméstico, invisible para todos, salvo para uno mismo. Y aún así, sostenernos, estructurarnos, recordarnos que vivir no es simplemente pasar el tiempo, sino elegir cómo estar en él. La búsqueda de propósito atraviesa en la vida del hombre una serie de umbrales existenciales. La adolescencia es posiblemente el primer gran temblor del sentido, porque hasta entonces uno simplemente era niño, hijo, estudiante, jugador, y con eso bastaba. Pero de pronto el adolescente empieza a mirarse al espejo con ojos filosóficos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Esta crisis, a menudo empañada por hormonas, por la presión social, por padres confundidos, es en realidad una revolución silenciosa del alma. El joven empieza a intuir que debe construirse, debe elegir, debe definirse. Y esa libertad, aunque es embriagadora, también angustia. El sistema responde con opciones. Te ofrece carreras, profesiones, ideologías, pero rara vez lo hace con sabiduría. No es casual que tantos adolescentes se sientan perdidos, deprimidos o radicalizados. Están buscando una respuesta que no cabe en una charla vocacional de media hora. Durante la adultez temprana, muchos han hecho ya lo correcto. Han estudiado, han conseguido un trabajo, han empezado una relación, tal vez han formado una familia, pero de pronto una mañana cualquiera, mientras lavan los platos o revisan correos, sienten una punzada extraña. ¿Esto era todo? ¿Esto era todo lo que la vida tenía para mí? La vida que construyeron con tanto esfuerzo no siempre se siente como la suya. Lo que antes parecía un camino lleno de promesas se vuelve un escenario decorado para otros. Esta crisis, solapada por el vértigo de la rutina, suele manifestarse como un aburrimiento existencial, cambios impulsivos, adicciones o una necesidad casi desesperada de hacer algo distinto. Es cuando muchos emprenden viajes, cambian de carrera o redescubren antiguos sueños que habían enterrado bajo el deber. La famosa crisis de los 40 o los 50 no es un cliché sin fundamento, es un momento en el que uno se da cuenta de que ya no tiene todo el tiempo del mundo por delante. Las opciones se van estrechando, el cuerpo empieza a hablar en otro tono, los padres envejecen o se van, y uno se enfrenta al espejo. ¿De quién ha sido? Es una fase brutalmente honesta. Aquellos proyectos que no concluimos, los sueños que abandonamos, las decisiones que postergamos, todo regresa como cuentas pendientes del alma. Algunos se hunden en la nostalgia, otros en el cinismo, otros se reinventan. Hay quienes se separan, vuelven a estudiar, empiezan a pintar o se convierten en abuelos filósofos. El propósito aquí ya no busca grandiosidad, sino verdad. ¿Qué me hace sentir vivo ahora con lo que soy y lo que tengo? Lejos de ser una etapa de resignación, la vejez puede ser una de las más lúcidas en la búsqueda de propósito. Ya no se trata de construir,
ni de conquistar, sino de comprender, de dejar huella y a veces de reconciliarse. Es el tiempo del legado, de la transmisión, de las historias contadas al atardecer. Aquí el propósito se vuelve más silencioso, pero más profundo. Acompañar, cuidar, comprender, cerrar un ciclo. Para algunos esta etapa puede ser trágica si sienten que vivieron sin haber vivido de verdad. Pero incluso ahí el sentido puede reaparecer en los gestos más pequeños. Una amistad, una memoria recuperada, un perdón concedido. Por supuesto, no todos atravesamos estas fases de la misma forma, ni en el mismo orden. Hay quienes viven una crisis de propósito a los 12 años y otros a los 72. Hay quienes se reinventan a los 40 y quienes nunca se han cuestionado nada más allá del menú del almuerzo, pero en algún momento todos, en una noche de insomnio, en una pérdida, en una ruptura, en una obra de arte que nos sacude, sentimos esa punzada antigua y universal. ¿Para qué estoy aquí? Y es justo ahí, en ese hueco, donde el alma empieza a vibrar. Y justo es ahí donde la filosofía ha intentado aportar luz. La filosofía no intenta jamás darte respuestas con fórmulas cerradas, pero ha ofrecido a lo largo del tiempo una constelación de claves, todas imperfectas, todas luminosas, todas humanas. Lo fascinante es que en medio de sus teorías, muchas de esas corrientes han dejado algo más valioso, pequeñas píldoras prácticas, destellos de sabiduría para orientar nuestra vida cotidiana. Como si los pensadores, además de razonar, nos hubiesen querido susurrar consejos al oído para cuando la existencia duela o se vuelva demasiado confusa. El estoicismo, nacido en las plazas de Atenas, refinado en los pasillos del Imperio Romano, nos enseña que el propósito no se encuentra en los grandes logros, ni en las emociones fluctuantes, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza misma, con la razón y con la virtud. Recuerden al esclavo Epícteto, que repetía que la verdadera libertad consistía en distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Esta simple distinción podía dar sentido incluso a la más amarga de las vidas. Marco Aurelio escribía por las noches, en sus meditaciones, recordándose que debía actuar con justicia, con templanza y con dignidad. Hoy podríamos perfectamente traducir la práctica estoica en un gesto muy concreto. Cada mañana al despertar preguntarnos qué depende de nosotros hacer bien hoy. Esa pequeña tarea, ese gesto ético, puede ser por sí solo nuestro propósito. Un poco antes Aristóteles había ofrecido una mirada más expansiva pero igual de terrenal. Para él, el propósito de la vida era alcanzar la eudaimonía, la plenitud, que no dependía de placeres fugaces, sino de vivir según la virtud y la razón. No se trataba de ser bueno en algo, sino de volverse bueno como ser humano. Aristóteles desconfiaba de los extremos y recomendaba buscar el justo medio en nuestras pasiones y nuestras decisiones. Así el propósito podía hallarse en el equilibrio. Hoy podríamos encarnar esta visión revisando nuestros hábitos. ¿Dónde nos excedemos? ¿Dónde nos negamos demasiado? Encontrar ese punto medio es el arte de vivir. Y ya en la era moderna, cuando las certezas religiosas comenzaron a desplomarse, el existencialismo irrumpió como un grito lúcido en medio del vacío. Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus se enfrentaron al mundo sin dioses ni garantías y, sin embargo, no se rindieron al nihilismo. Si no hay un propósito claro, entonces nos toca inventarlo. Camus, con su figura del hombre absurdo, nos recuerda que incluso en un universo donde no se ofrecen respuestas podemos revelarnos con creatividad, con responsabilidad, con acción. El propósito ya no es algo que se revela desde el cielo, sino algo que se construye con nuestras elecciones. En clave práctica esto se traduce en una pregunta brutalmente honesta. ¿Qué acto mío podría hacer que el mundo, aunque sea un poco, tenga más sentido? Y si lo descubres, hazlo, coño. Y si no lo descubres, inventa una forma de plantearlo. Desde el otro lado del mundo, el budismo planteaba una visión radicalmente distinta del propósito: disolverse. El sufrimiento nace del deseo, de la ilusión del yo, de la lucha por controlar lo incontrolable. El propósito, en lugar de conquistar o de definirse, es despertar, ser consciente, compasivo, presente.
El camino budista nos invita a dejar de buscar un propósito enorme y en cambio volver a lo esencial, respirar, observar, soltar. Practicar la atención plena es una forma de habitar el instante con profundidad. Y cuando lo hacemos, algo curioso sucede. El sentido aparece sin haberlo forzado. Nietzsche propuso justo lo contrario, morder la vida con los dientes. El nihilismo, entendido como una especie de lucidez radical, nos enfrenta al hecho de que todo lo que creíamos sagrado puede haber sido una construcción. Pero eso no implica necesariamente resignarse, al contrario. Nietzsche nos desafía a crear nuestros propios valores, a convertirnos en autores de nuestra existencia. Su imagen del eterno retorno, lejos de ser un juego metafísico, es una herramienta ética feroz. Vive como si cada uno de tus actos se fuera a repetir eternamente. ¿Estás dispuesto a repetir tu vida instante por instante para siempre? Si no es así, cámbiala. Mucho más cerca en el tiempo, el pragmatismo norteamericano, con figuras como William James y John Dewey, propuso una visión más concreta. El propósito es aquello que funciona, lo que mejora la vida, lo que produce consecuencias valiosas. Debes probar caminos, evaluar resultados y corregir el rumbo. Esto se traduce en observar nuestras acciones. ¿Lo que estoy haciendo me ayuda a vivir mejor, a construir algo útil o significativo? Si no, tal vez sea el momento de actuar distinto. Todas estas corrientes tan distintas entre sí comparten una certeza. El propósito no es un destino inamovible, es una forma de estar en el mundo. No tiene que reducirse a una profesión, a una causa, a una meta, sino que se encarna, se practica, se respira. Quizás no haya una sola verdad sobre el sentido. Pero sí hay una multiplicidad de caminos para vivir con sentido. Algunos nos llevan hacia adentro, otros hacia los demás, y algunos simplemente hacia la contemplación de una tarde que no necesita explicación. Quizás el mayor engaño sea pensar que el propósito se encuentra como quien descubre un tesoro enterrado de una vez y para siempre. Pero no. El propósito no es una certeza. Es una conversación constante con uno mismo y con el mundo que nos rodea. A veces se manifiesta como una urgencia, otras como un susurro, a veces brilla con fuerza, otras apenas se intuye en medio de la rutina. Hay días en que basta con cuidar una planta, escuchar a alguien sin juzgarlo, leer una página que nos transforma en silencio. Hay épocas en que sentimos que nuestra vida es un rompecabezas sin imagen de referencia, pero incluso entonces, cada gesto, cada elección que hacemos, cada pregunta que planteamos, es una pieza. Y poco a poco, sin que lo notemos, vamos armando algo que se parece a nosotros. Tal vez más que encontrar un propósito, se trata de vivir con propósito, de hacer que cada día, por frágil o banal que parezca, cuente. Y al final, al mirar hacia atrás, o quizás cuando alguien más lo haga por nosotros, comprenderemos que el sentido no estaba al final del camino, sino en la forma que supimos recorrerlo.